Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y te doy la bienvenida al programa Volviendo a Dios. Vamos a estar aquí contigo hasta las 7 de la tarde. Está conmigo, acompañándome mi esposa Esmeralda Martínez, y ella te va a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Buenas tardes nuevamente, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Estamos aquí para servirte. Los teléfonos en cabina son 83 75 50 51, 83 75 50 55. También contamos con un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un celular para mensajes de texto cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes encontrar las prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, estamos leyendo y estudiando la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, aún no terminamos ni el capítulo 1, y yo creo que vamos a estar aquí un poco de tiempo. Vamos a hablar, o más bien a seguir hablando de algo importante, de lo más importante, que es la palabra de Dios, lo más importante para la vida cristiana. La primera semana que estuvimos en Primera de Pedro, si te acuerdas, hablamos de santidad. Llegamos hasta donde dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces Dios quiere que seamos santos. Y de hecho hablamos de que fuimos elegidos, pero fuimos elegidos para ser santos. Y después la semana pasada seguimos hablando de santidad. Pero a la hora que llegamos a la pregunta importante de cómo ser santos, ahí entonces fue que apareció la palabra de Dios. Si recuerdas en Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23, si lo lees ahí con nosotros, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y de eso hablamos la semana pasada, de la palabra de Dios. Hablamos de lo que debe ser la palabra para el que se dice cristiano. Para empezar, la semana pasada hablamos de que ahí es donde está la vida. En la palabra es donde está la salvación. Si te acuerdas, Jesús dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, el que rechaza la palabra está rechazando a Jesús mismo. Dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Es decir, seremos juzgados por la palabra de Dios, con la palabra de Dios. El que rechaza la palabra, rechaza a Jesús. No se puede ser salvo. No hay salvación sin estudiar la palabra de Dios. No se puede ser salvo sin su palabra. Debes grabártelo. Aunque vayas a la iglesia toda tu vida, la iglesia no salva ninguna religión. El pastor no salva, ni el papa salva, ni Paco, ni nadie. La vida está, dice, en la palabra de Dios. Juan 6:63. Juan 6:63 dice Jesús, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Es vida. En la palabra está la vida. En la palabra de Dios, no en otro lado. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Las sagradas escrituras son las que te hacen sabio para salvación. Pedro le dijo a Jesús en Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú
tienes palabra de vida. ¿Te das cuenta? En la palabra de Dios, ahí está la vida eterna. En ningún lado encontrarás que en la iglesia está. La iglesia es otra cosa que hemos mal entendido hoy. La iglesia es un grupo de personas que saben, que estudian y que obedecen la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una religión. La iglesia son personas que han entendido esto, que estudian la palabra de Dios, que la obedecen, que la siguen. Pero la palabra de Dios, la palabra es lo importante. Dice en el Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma, la ley, la palabra de Dios. Pablo decía, ¿te acuerdas? Yo no conocía el pecado si no es por la ley. Oye, pero lo que nos encanta y sabemos, pero somos salvos por fe, ¿no? Sí, pero dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe que salva viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es indispensable para ser salvos. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Juan 5:24, el que oye mi palabra. Entonces es la palabra, ahí está la vida. Y alguien puede decir, pero que no, el que salva es Jesús. Es que acuérdate lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios es Jesús mismo. ¿Te acuerdas de Juan 1:1? Cuando dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne. Es decir, Jesús es esa palabra de Dios, hecha carne. Claro que Jesús es el que salva. Para nosotros hoy Jesús es la palabra. Entonces la palabra es la que salva. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy para nosotros es hecha libro, no hecha carne como en los tiempos de Jesús. Este es nuestro tiempo. Hoy nosotros no buscamos a un Moisés. Hoy nosotros no seguimos sueños. No estamos esperando profetas, ni necesitamos profetas. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y vimos ahorita que el que rechaza la palabra está rechazando a Dios mismo. Dios no va a hablarnos como nosotros queramos. Dios no va a hablarte como a ti se te antoja. Él ya habló y Él lo hizo como Él quiere. De ti depende si vas a la palabra de Dios. Si la palabra es Jesús, entonces fíjate cómo hemos malentendido muchos conceptos. Hoy cuánta gente dice, es que yo conozco a Jesús. No, conocer a Jesús es conocer la palabra de Dios. Conocer su palabra. Cuando decimos, hay que recibir a Jesús, tenemos que recibir su palabra. Seguir a Jesús es seguir su palabra, es obedecer su palabra. La vida cristiana gira alrededor de la palabra de Dios. No se trata de decir, yo lo conozco. La pregunta es, ¿conoces la palabra de Dios? No se trata de decir, yo lo sigo. Entonces, ¿obedeces la palabra de Dios? Yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer esto? Si no la lees, si no la estudias, si te conformas con lo que te dan en la iglesia, con un versículo por semana, ¿te das cuenta? Dice también la Biblia, dice en Hebreos 4:12, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y en realidad eso es la palabra, un arma de 2 filos, una espada de doble filo. ¿Has escuchado esta frase? ¿Qué quiere decir cuando la usamos en el mundo? Un arma de 2 filos. ¿Sabes qué quiere decir? Que puede ser usada para bien, pero también para mal. Y tristemente, así está pasando hoy con la palabra, así es hoy en la práctica. Tal vez tú no lo ves, pero es muy triste lo que está sucediendo
con la palabra de Dios. Es muy triste cómo la usan hoy, con qué fines la usan las personas hoy. El fin de semana, unos hermanos y nosotros fuimos a visitar una iglesia católica, a regalar libritos allá afuera. Y estando ahí, para empezar, se escucha cuando invitan a una escuela, a su escuela bíblica. Aunque no lo creas, en la iglesia católica tienen escuela bíblica. Y después, cuando estábamos afuera, nos enviaron unas personas. Y para empezar, para querer mostrarnos que sus doctrinas están fundadas en la Biblia. Yo no sé si tú lo sabías, pero sabes que para cada doctrina de la iglesia católica tiene versículos bíblicos de base. Cuando te dicen, es que mira, es la iglesia que Cristo fundó, y van y te llevan a donde Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ves? Somos la iglesia que Cristo fundó. Cuando les dices, oye, pero a Dios no le gustan las imágenes, ellos van y te llevan a Éxodo, donde Dios mandó a hacer 2 querubines al arca, ¿te acuerdas? Cuando les dices, oye, pero esas imágenes de tu iglesia son malas, van y te llevan al templo de Salomón. Imagínate allá, como si el suyo fuera el templo de Salomón. Y dicen, ves, había imágenes. Y cuando les hablas de la palabra, dicen, nos decían el domingo, ¿y a poco creen todo lo que dice en la Biblia? Y le digo, ¿y a poco entonces qué vamos a creer? Y nos dicen, pero mira, en Juan 21:25 dice que hay muchas cosas que no se escribieron, porque no cabrían los libros que se habrían de escribir. Y la pregunta era, pero entonces podemos hacer lo que queramos. Y que aunque fuera una locura, decimos, pero mira, es aquí de lo que no se escribió, ¿no? La mayor tristeza, ¿sabes qué es? Cuando les preguntábamos, y eran los que estudian la Biblia, oye, ¿sabes cuál es el evangelio? ¿Conoces el evangelio? Y no tenían la menor idea de lo que es el evangelio, pero sí sabían sus doctrinas con versículos bíblicos. Claro que todos los versículos torcidos y mal interpretados, pero es lo que han hecho con las personas que son católicos. Tú has escuchado aquí incluso un programa de maestros católicos, todas sus doctrinas amarradas con versículos bíblicos. Y lo que hacen es que al presentarle al pueblo católico versículos, ahora los convencen más. Es la iglesia que me enseñó mamá, es la que Cristo fundó, y para acabarla está basada en la Biblia. Pues ya no ven más allá. No ven que les están torciendo los versículos. No se dan cuenta que los están engañando. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no leen la Biblia por su cuenta. Porque no ponen a prueba lo que les han enseñado. Tal vez tú no lo veas, pero esto es una tragedia. Como maestros católicos, como sacerdotes usan la Biblia, la palabra de Dios, para enviar gente a la perdición. Y lo mismo pasa con las demás religiones. Los testigos de Jehová, para decirte que Jesús no es Dios, te muestran versículos. Te llevan a donde dice que Jesús es el Hijo de Dios, y dicen, ¿cómo va a ser Dios si es el Hijo? Y te muestran donde Jesús oró al Padre, y te dicen donde dijo, el Padre es mayor que yo. Y así para todas sus doctrinas tienen versículos bíblicos, y por eso se convence la gente. Lo mismo hacen mormones, lo mismo hacen adventistas, lo mismo hacen otras religiones. Con la Biblia, con la palabra de Dios, están enviando gente a la perdición. Usan la palabra de Dios, todos la usan, pero todos a su forma y todos para su provecho. Hay una iglesia, yo no sé si la conozcas o la hayas escuchado, La Luz del Mundo, que si tú vieras lo que enseña y cómo es liderada por un hombre, por Samuel Joaquín no sé qué, que se dice apóstol y dice que es el mismo Jesús, y cuando va a Apocalipsis ya no sabe ni quién es, ahora dice que es el ángel del Apocalipsis, y tú enseñas estas cosas y te reirías. Y tú piensas, ¿y quién le va a creer? Pero la iglesia es grandísima. Y tú puedes ver gente adorándole a él. Gente componiéndole canciones y cantándole a este tipo. Yo creo que has visto también en internet, no recuerdo si es en Costa Rica o en Puerto Rico, donde era uno que decía que era Jesucristo hombre. José Luis Miranda. Y después decía que iba a ser transformado. Y pues no se murió tú. Y la verdad lo que hablaba es de dar risa.
Sí, pero tenía y tiene miles de seguidores porque se murió. Pero los líderes, digo, oye, ¿qué hacemos? ¿A poco dejamos que se vayan todos? No, pues no lo reencarnaron en otro. Y la gente, todo se traga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tú no sé si has visto los programas de Pare de Sufrir en la noche. Lo que predican y puros milagros y lo que venden y te traen agua del río Jordán y te venden astillas de la cruz de Cristo y te venden hasta el manto sagrado. Y la verdad, si conocieras la palabra, te da risa esto. Hasta parece cómico. Yo no sé si has visto ahora, hasta se burlan en unos comerciales de su tonito brasileño al hablar tan fingido. Y tú dices, ¿y quién les puede creer? Pero mira sus iglesias y están llenas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que dijo el Señor. Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo está siendo destruido porque no estudia la Biblia. Y sabes, lo mismo está pasando entre los que se dicen cristianos hoy, entre los evangélicos. Lo mismo pasa con los pentecostales, lo mismo pasa con los metodistas, con los de la prosperidad, con los carismáticos, con los apostólicos, con los bautistas, con los milagrosos. ¿Cuántas denominaciones hay? ¿Cuántas conoces? Está pasando lo mismo. La gente se traga cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se lo está tomando a la ligera. Te lo estás tomando a la ligera. Con decir, yo ya soy salvo y ya nadie me... Y se la creen. Y están seguros, estoy siguiendo a Cristo. Porque vas a una iglesia. Aunque tengan doctrinas tan sacadas, no sé de dónde, pero de la Biblia no. Tú has visto entre los cristianos, unos se tiran al suelo, trapeando el suelo con su cuerpo, con su ropa. Otros se ponen a ser como animales. Otros predican que debemos de ser ricos. Y cuando les dices que no, hasta se enojan. Los milagreros, los que practican la oración de salvación, que eres salvo con una oración. Y los que practican el atar y desatar, y el declarar y decretar, y el hablar en lenguas, y el echar demonios. Y hoy los púlpitos se nos han llenado de payasos, contando chistes, contando historias, contando fábulas. Y ves gente que cree que le puede dar órdenes al Espíritu Santo y que le dice, tócalo ahora, o que dice en su iglesia, el día que ha de sanar el Espíritu Santo, ¿tú crees que lo puedes contener? Y se nos ha llenado de gente hambriada en el evangelio, donde todo lo venden, donde piden y piden dinero. Y nosotros todos nos lo tragamos. ¿Por qué? Por no leer la Biblia, por conformismo, por pereza, por flojera. Pero principalmente porque lo estás tomando a la ligera. Y sabes, eso mismo, cuando lo tomas a la ligera, es señal de que no eres salvo. A nosotros nos encanta decir, pero es que somos salvos, salvos por fe. Pero a veces ni sabemos lo que es fe. Esa es la bandera del que se dice cristiano, salvos por fe nada más. Somos salvos por fe, pero ni sabes lo que es la fe que salva, ¿no? Si tú tienes fe en algo incorrecto, podrás tener mucha fe, pero esa fe no salva. No se trata de tener fe en lo que sea. El católico tiene fe en sus imágenes y no es salvo. Tú puedes tener fe en tu pastor que echa demonios y no vas a ser salvo. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, la fe es creer en Jesús, pero no se trata de decir yo creo. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. No se trata de decir yo lo confieso. Los demonios confesaron a Jesús y no son salvos. La fe es creer. Pero no se trata de creer que Jesús existió, o de que Jesús vino a la tierra, o de que Jesús resucitó. Eso ya lo sabemos nosotros. Es creer en Jesús como dice la Escritura, es creer la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y otra vez, si te fijas, vinimos a caer a la Escritura, a la Biblia, a la palabra. Es decir, no es creer en Jesús como me enseña mi mamá. No es creer en Jesús como dice el sacerdote. No es creer en Jesús como dice el pastor. Es creer en Jesús como dice la Escritura. Esa es la fe que salva. Esa es la fe correcta.
creer toda la Escritura. Pero para creerla toda, hay que conocerla toda. ¿Cómo la vas a conocer? Tienes que leerla. Y otra cosa, tienes que creer solo la Escritura. Para los católicos que dicen eso, mira, pero en Juan dice que hay muchas cosas que no se escribieron. Claro que sí, pero tenemos que basarnos en las que sí se escribieron. Dice 1 Corintios 4:6, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Te das cuenta? No se nos permite pensar más de lo que está escrito. Lo que se escribió es suficiente. ¿Cómo vamos a creer en algo que no dejó escrito? Es increíble que nos traguemos ese engaño. Hay que creer en lo que está escrito, como está escrito, en el Jesús, como dice la Escritura. ¿Por qué dirá esto el Señor? Porque hoy hay muchos Jesús. Hay un Jesús que te quiere hacer rico, como dicen todos hoy. Hay uno que te quiere hacer riquísimo. Hay un Jesús que te quiere sanar hoy. Hay uno que quiere sanar a todos. Hay Jesús el que no quiere que sufras. Hay un Jesús que manda caer diamantes. Hay un Jesús que te tira al piso y te revuelca. Hay un Jesús que necesita tu dinero, que te pide el diezmo. Hay un Jesús que anda dando lástimas. Déjame entrar en tu corazón. Hay otro Jesús que anda dando lástimas. Oye, ya quisiera que me ofrendaran. ¿Cuántos Jesús diferentes conoces? No es el mismo, hermano. No es el mismo. Por eso te decimos, el Jesús verdadero está en la Escritura nada más. Pablo dijo en 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente, o sea el diablo, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es el que nos separa de la fidelidad a Cristo? La serpiente, el diablo. Pero ¿cómo lo hace hoy? Usando la palabra de Dios. El diablo nunca te va a decir, soy el diablo, síganme y adórenme. No, el diablo también dice, soy Jesús, soy Cristo. Y dice 2 Corintios 11:14, que se disfraza de ángel de luz. Y dice la palabra de Dios, escucha bien, dice que hace milagros. Dice la palabra de Dios. Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas y que harán grandes señales y prodigios. ¿Qué entiendes tú con esto? Léelo tú en tu casa, Mateo 24:24, y piensa, ¿qué te querrá decir Jesús con este pasaje? Porque mañana no va a faltar un ignorante que diga, ay, es que algunos andan diciendo que el diablo hace milagros. Sí, la Biblia, la palabra de Dios, lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, lo dijo Pedro. ¿Sabes? Y este es el problema. Esto es de lo que estamos hablando. Nos gusta creer más lo que nos diga una persona, siempre y cuando hable bonito. Acuérdate cuando hablamos, el diablo habla bien bonito. Y preferimos eso, que nos endulce en el oído, a creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen y cuántos creen que Dios no castiga? Así te han enseñado. Y se oye bonito. Hoy escuchaba yo otro ignorante decir eso, que Dios no castiga. Y se oye bonito, ¿por qué? Porque es bueno, no castiga. Porque es puro amor, no castiga. Pero no importa lo que digan, no importa si se oye bonito. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice en Proverbios 3:12? El Señor a quien ama, castiga. Castiga como un padre al hijo a quien ama. Hebreos 12:6, el Señor al que ama, disciplina y azota. Azota, eso dice la Biblia. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo mismo dice Deuteronomio 8:5, Dios castiga, dice la Biblia. Pero nos gusta escuchar y creer, no, es que es pura bondad, no, es que no castiga, es que no es malo, ¿cómo va a hacer eso? Aunque esto no salga de la palabra, y ese es el problema que tenemos. Que no queremos creer en el Dios de la Biblia. Nos gusta pensar en un Dios hecho a nuestra manera, como nosotros queremos, pero eso no es un Dios de verdad. Solo el Dios de la Biblia completa es el Dios verdadero. ¿No quieres conocerlo?
No hay otra forma, hermano. Solo estudiando la Biblia. No hay otra forma. Pero si hay muchos dioses distintos. La pregunta es, ¿en qué Dios crees? Haz una prueba. Yo te pregunto ahorita, ¿tu Dios castiga o no castiga? Les vamos a pasar los teléfonos aquí en cabina. Son 83 75 50 51. 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. La página para prédicas anteriores es www.elrenuevo.com.mx y un número de celular para mensajes de texto cualquier día de la semana es el 818-252-8607. Tú mismo examínate. Examínate. ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿En qué Dios crees? Haz pruebas con la palabra de Dios. ¿Tu Dios castiga o no? Oye, pero si nomás hay uno, verdadero hay uno, pero falsos hay muchos. Segunda de Corintios 11:4 dice Pablo, si viene predicando alguien a otro Jesús que el que les hemos enseñado, o recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, bien lo toleráis. Todo lo toleras, dice Pablo. Todo te lo tragas, todo engaño. Te hablan de un Jesús, oye, que quiere hacerte rico y todo te lo crees. Todo espíritu aceptas. Oye, me tumbó al piso. ¿Dónde has visto eso en la Biblia? Y que no castiga, y que te hace hablar en lenguas, y que te hace hacer como animal, y que te hace reír como loco, y que te dio autoridad para echar demonios, y que te dio autoridad para declarar, y todo te lo tragas. Por eso dice Pablo, es una lástima. Todo lo que te predican otro evangelio y todo te crees. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Buena noticia, buena nueva. Y eso es lo que vino a traer Jesús a la tierra. ¿Cuál es la buena nueva? Perdón de pecados, nada más. Salvación. Salvación. Los sanos no tienen necesidad de médico, decía Jesús. Yo no vine a buscar a justos, vine a buscar a pecadores, decía el Señor. Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena nueva. Cargó nuestros pecados, nos perdonó, nos trajo salvación. Ese es el evangelio. Y dice Pablo en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir evangelio diferente, una buena noticia diferente. Dice, no es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, pero si aún nosotros o un ángel les trae otro evangelio, es decir, otra buena noticia, que sea maldito. Si alguien trae otra buena noticia, si alguien te dice, Jesús murió para que seas rico, que sea anatema. Si alguien te dice, Jesús murió para que seas sano, que sea anatema. Y de este Jesús que murió para que seas sano, escucha mañana la estación. Va a estar lleno todo el día de este Jesús. No es verdadero, hermano. Jesús murió para que seamos salvos. Salvos, eso es todo lo que necesitamos, salvación. Pero mira lo que dijo Pablo, yo ahorita te predico el evangelio verdadero, si mañana yo mismo te predico otro evangelio, es más, si baja un ángel del cielo, pero te predica otro evangelio, que sea maldito. Maldito, no seguimos hombre, seguimos la palabra de Dios. Alguien puede estar predicando la verdad, pero a la hora que cambia a predicar mentira, que sea maldito, que sea anatema. No seguimos hombre, seguimos la palabra de Dios. Pero para distinguir quién predica la palabra de Dios correctamente y quién no, hay que estudiarla, hay que leerla. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita. Todos nos van a dar versículos, pero no hace correcta una doctrina. El diablo está usando la Biblia. ¿Por qué no la lees? ¿No te preocupas? ¿No quieres conocer al Dios de verdad? La verdad está en su palabra. Acuérdate cuando dijo, y recibirán la verdad, y la verdad les hará libre.
La verdad está en la palabra, no está en ninguna iglesia, pero lo estás tomando a la ligera. Ahorita que hablábamos de la fe que salva, la fe que salva es creer en el Jesús de toda la Biblia. Hay que creer, hay que leer toda la Biblia. Hoy nos encantan las promesas y nos apropiamos de ella. No, pero tienes que creer los mandamientos, tienes que creerlos y cumplirlos. Tenemos que creer en los premios que Dios ofrece, pero también tenemos que creer que los castigos son verdaderos. Tenemos que creer en el cielo, pero también en el infierno, en el castigo eterno. Esta es la fe que salva, creer toda la palabra de Dios completa. Y aquí es donde nos estamos equivocando. Hoy creemos nomás las cosas bonitas. Ay, yo creo que es bueno, yo creo que es puro amor. Pero cuando nos dicen que es fuego consumidor, no, ese no es mi Dios. Y ese es tu problema, que tu Dios no es el Dios de la Biblia. Hoy los cristianos estamos muy relajados, como si el infierno no existiera. Y se nos ve cantando y haciendo encuentros y reencuentros y conciertos y todo relax. Pero el cristianismo que predicó Jesús trata de una vida eterna, y si no, el lado contrario, de una muerte eterna, de un castigo eterno. Jesús decía, ahí será el crujir de dientes, ahí el fuego no se apaga. Lo que predicó Jesús es demasiado serio, y los que hoy se dicen cristianos no están tomando las palabras de Jesús en serio. Hay muchos que no creen en el infierno porque dicen que Jesús es puro amor, que Jesús es bueno, que Jesús no va a quemar a nadie. Ideas así que no sé de dónde las sacamos. Bueno, de maestros falsos, ¿no? Pero esto es más serio de lo que crees. ¿Tú no crees que Jesús puede venir mañana? ¿Sabes que dice Apocalipsis que cuando venga Jesús, el que tiene pecado se va a quedar en la tierra para ser pisoteado por Él, para ser destripado por Él, que la sangre del impío manchará las ropas de nuestro Señor? Pero hoy decimos, no, pero falta mucho para que venga, falta el chip, falta el templo, faltan los 7 años de tribulación, falta el rapto, falta tantas mentiras del diablo. Esto no es bíblico. El Señor puede bajar ahorita mismo y nos va a agarrar en una campaña, o nos va a agarrar distraídos, hermano. Pero supongamos que falta mucho. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? ¿Y si mueres hoy? ¿Y si mueres mañana? ¿Tú estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Cuál es tu confianza? Piensa hoy, hermano, ¿en qué has puesto tu confianza? ¿En que hiciste una oración un día? ¿Que repetiste una oración? ¿Que un día hablaste en lenguas? ¿Que un día el Señor te tiró y te revolcó al suelo? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En que vas a la iglesia? ¿En que no faltas a la iglesia? ¿En que le das dinero a tu pastor? Otra vez como la iglesia católica, que cuando compraba indulgencias, pues no nació de ahí la reforma. ¿En qué pones tu confianza? ¿En que tu pastor te declaró salvo? Pues es igual que el Papa. ¿En qué, hermano? Proverbios 14 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y si estás en un camino equivocado, nunca lo has pensado. La clave es, como te decía ahorita, analiza en dónde estás parado. Analiza, fíjate cómo es el camino en que estás caminando. ¿Es angosto o es ancho? ¿Hay prosperidad? ¿Hay sanidad? ¿Hay comodidad? Dime qué tiene de angosto el camino que estás caminando. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Te ha costado sangre o solo vas a la iglesia los domingos? Lo que predicó Jesús y lo que dice la Biblia es algo muy serio, demasiado serio. Se trata de nuestro futuro eterno. Nuestra alma, nuestras almas están en juego, están en peligro. ¿No te preocupa nada? No imaginas el infierno. Hoy decimos, Dios no castiga. Entonces, ¿qué es el infierno, hermano? Es el lugar de castigo eterno. Y el que domina ahí es Dios. Es Dios. El diablo va a ir al infierno a ser castigado también. ¿Te imaginas este lugar? Un lugar de tormento eterno. ¿No te apura? Si te equivocas,
vas a ir aquí, vas a ser atormentado eternamente, aunque tú hoy digas yo no. ¿En qué está tu seguridad? El católico dice yo no. El testigo de Jehová dice yo no. El pentecostal dice yo no. El mormón dice yo no. Pero no todos pueden estar correctos. Muchos de los que dicen yo no van a terminar en el infierno. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es una orden. Examínate con la palabra de Dios. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A un pastor o a la palabra de Dios de verdad? ¿A quién estás siguiendo? Imagínate que estés equivocado. Hoy tienes tiempo de arrepentirte. Hoy es el día de recapacitar, de corregir. Pero si tú no te examinas hoy, cuando el Señor venga vas a ser examinado por Él. Y si estabas equivocado, ya no hay oportunidad. Tú sabes que no hay purgatorio. Tú sabes que nadie va a llegar ante Dios y le dirá, me engañaron. Y Él te dirá, no, mijo. ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia que tenías ahí en tu casa? ¿La que llevabas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué no la leías? Nadie va a decir, me engañaron. Es que a mí nadie me dijo. No, ¿y te acuerdas del loquito ese que predicaba en el radio? Yo te lo mandé a hablarte. ¿Por qué no hiciste caso? Porque estamos tomando las cosas a la ligera. No estamos pensando en la vida que viene después. Estamos tan aferrados a la vida de este mundo y queremos dinero y no queremos enfermedad. Y no estamos pensando en la vida que viene después. No estamos teniendo temor a Dios. Otro engaño. Hoy nos dicen que no debemos temerle, que es bueno. ¿Y a poco tu papá quiere que le temas? Y puras tonterías nos enseñan. Acuérdate, ¿qué dice la Biblia? Pasamos por Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor. Nuestro mismo Señor dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Y hoy es lo que más tememos los cristianos. Tememos a los secuestros, a las balas, a los accidentes y a la enfermedad. Nos da pánico. Nos da pánico el cáncer, nos da pánico el SIDA, nos da pánico la tuberculosis. ¿Qué puede hacer la enfermedad? ¿Qué puede matar el cuerpo? El cuerpo. Y hoy tenemos miedo a eso y tememos a la delincuencia. Pero Jesús dijo en Lucas 12:5, yo te voy a enseñar a quién debes temer, a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarte en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Le temes a Dios? ¿O también te han enseñado que no debes temerle? No le temes porque conoces un Dios chiquito. Te digo chiquito porque tú te lo has hecho a tu idea. No, tan chiquito que no le temes, pero tan chiquito que no salva. Que no salva. La Biblia nos manda tener temor de Dios. ¿No te da miedo ir al castigo eterno? ¿Estás leyendo la palabra? Es tan delicado esto, es tan importante. ¿Cómo confías a un hombre tu vida? Aunque sea el mejor pastor, el Señor dijo que no debemos confiar en ningún hombre. Al contrario, nos dice que los pongamos a prueba. Esto es lo más importante en tu vida. La vida eterna o la muerte eterna. No importa el dinero, no importa la enfermedad, no importa lo terrenal. Aquí es donde nos estamos equivocando los cristianos, los que predican, todo el que tiene un espacio para predicar, en la calle, en una iglesia, en donde sea, aquí en radio. Todo el que tiene un espacio y lo dedica a cosas del mundo o a cosas torcidas. Lo que predicó Jesús, lo que dice la Biblia, habla de un final, de una consecuencia, de vida eterna o de muerte eterna. Y ahí nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Por ponerte un ejemplo, todo lo que se diga en esta estación tiene repercusiones eternas. No es un juego, es una estación cristiana.
No es una estación deportiva donde unos le van a Tigres, otros a Rayados, y hay programas que analizan el juego, y aunque un analista fuese ignorante del fútbol, puede equivocarse y puede decir las burradas que quiera. ¿Y qué? No pasa nada. Es fútbol, no tiene importancia. Esta no es una estación de noticias, no es una estación de espectáculos donde uno da chismes o platica de la novela de anoche, y si se equivoca, ¿qué? No pasa nada. Pero esto no es así, y ahí es donde muchos se están equivocando. Esta es una estación cristiana. Hay gente necesitada de Dios, gente que quiere seguir a Dios, gente que busca de Dios, y cualquiera que la desvíe del camino correcto, el Señor le reclamará, o más bien dicho, el Señor nos reclamará. Dice en Mateo 18:6, al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Así es. Esto no es un juego para los que enseñan o predican. Acuérdate que la Biblia también dijo en Santiago, no os hagáis maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque hay unos que se excusan y dicen, es que nosotros no somos maestros. Pues cuida el espacio que Dios te ha dado para hablar. Porque lo que para ti es un juego o un simple trabajo, para Dios es más importante de lo que crees. Asume tu responsabilidad. Todos los que tenemos un espacio, donde sea, en la calle, en la iglesia o aquí en radio, tienes que tener cuidado con lo que haces. Tienes que tener cuidado con lo que hablas. Tienes que tener cuidado con tus invitados. Para ti no es importante, pero para Dios sí lo es. Y cuidado y desvíes a alguien. No es que no somos maestros, pero tienes un espacio. De perdido, prepárate un poquito, hombre. No te da miedo. Ponte a leer la palabra de Dios. Pero esto es para los que enseñan. Los oidores, los que escuchamos. Esto no es excusa para nosotros. Acuérdate, nadie se va a parar ante Dios y decir, es que así me dijo el pastor, es que así escuché en radio. No, no, no. A ti no te exime. Tienes que leer la Biblia y lo estás tomando a la ligera. El Señor tiene muchos mensajes en su palabra. El Señor nos advierte muchas veces. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Estás protegido contra los engaños? Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Advierte Dios, advierte Jesús, advierte su palabra. Segunda de Timoteo 3. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Tú sabes lo que es un avaro, al que le gusta el dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. ¿Sabes cómo termina en el 3:5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que decíamos ahorita, no van a decir, yo soy del diablo, no, tendrán apariencia. Tendrán apariencia veíamos ahorita en 2 de Corintios, los ministros del diablo se disfrazan como ministros de Cristo. ¿Te acuerdas cómo empezamos el programa? Los católicos usan la palabra de Dios, los mormones también, los adventistas, los testigos de Jehová usan la Biblia, los pentecostales, los bautistas, los metodistas, todos. Entonces, ¿cómo los vamos a distinguir? Claro que con la Biblia, pero no solo viendo si los versículos están ahí. Hay que aprender a interpretar la Biblia para ver si es como nos lo están diciendo. Hay que leer la Biblia completa.
Hay que ser como los de Berea. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? ¿Cómo eran? Dice Hechos 17, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Así lo estás haciendo? ¿Revisas todo lo que se te predica? ¿Revisas tu Biblia? ¿La estás checando por tu cuenta? Ser como los de Berea, pero otra vez, no quiere decir que vayas a la Biblia a ver si los versículos estaban ahí. No, desde ahorita te digo, no sé qué religión tengas, pero todos los versículos que te han mencionado, ahí están, ahí están. Lo que necesitamos hacer es leer la Biblia completa, estudiar la Biblia por nuestra cuenta, en nuestra casa, de tal manera que cuando se te predique algo, tú ya vas a saber si es bíblico o no lo es. Pero tienes que estudiar tanto la Biblia para que no te engañen. El Señor tiene tantas y tantas órdenes, tantas y tantas advertencias. Guardaos de los falsos pastores, dijo el Señor. ¿Cómo vamos a distinguir un falso de un verdadero? Con la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo los vamos a poner a prueba? Con la palabra de Dios, hermano. Tantas advertencias. Pablo un día en Hechos 20:29 dijo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Van a venir lobos rapaces. Dice en el 20:31, por tanto, velad. Velad, acuérdense que por 3 años no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. ¿A quién se los encargó? A la palabra de Dios. La palabra de Dios. 2 versículos antes, en Hechos 20:27, dice Pablo: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, toda la palabra completa, no pedacitos, no versículos sacados de contexto. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios. ¿Te das cuenta? Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos, inventos, cosas imaginarias, como esas de que Dios no castiga, que Dios no quiere que le temas, que Dios no manda males, puras cosas inventadas. Vuelve a la palabra de Dios, conoce al Dios verdadero, te guste o no te guste. Conoce al Dios verdadero, no dejes que te cuenten, no dejes que te lo presenten, ven a Dios directo, busca en su palabra e interprétala bien, esa es la clave. Interpretarla bien. Tal vez se oye muy, pues no sé, muy la palabra interpretar. Oye, ¿qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Sabes qué es? Que cuando estudiamos la Biblia solamente estamos buscando algo, lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiso enseñar. Decía en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra más segura, que hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra. Y dice en el 1:20, entendiendo esto, ninguna profecía es de interpretación privada. Y eso es lo que está pasando hoy. De un versículo, alguien entendió una cosa, otro entendió diferente, otro diferente, y todos creen que están correctos. No es así, no es así. Dios quiso decir una sola cosa, y esa es la que hay que buscar. Pero hoy te dicen, bueno, pero a mí me funciona. Y otros dicen lo que dicen, bueno, pero es que a mí así me gusta. No, pero no es de que te guste, no es de que te funcione. El que es cristiano de verdad busca lo que Dios quiso decir, le guste o no le guste. Así diga, arrepiéntete o te voy a quemar. Preferimos al Dios verdadero. Preferimos al Dios verdadero. Y eso es lo que buscamos.
Eso es lo que buscamos. ¿Qué quiso enseñar Dios? ¿Qué quiso decir Dios? No andamos buscando, oye, ¿cómo nos va a hacer bien en nuestra vida? Oye, ¿cómo voy a conseguir el éxito? Oye, ¿cómo voy a conseguir dinero? No, la palabra no es para eso. La palabra es para buscar lo que Dios quiso decir. Lo que Dios quiso decir. Eso es lo más importante con la palabra, interpretarla bien, porque ya vimos otra vez que todos, católicos, mormones, adventistas, pentecostales, metodistas, todos están usando la Biblia. Pero seguramente no todos pueden tener la verdad, ¿verdad? Hay que dar con la verdad, hay que ver lo que Dios quiso enseñarnos. Eso es interpretar, dar con lo que Dios quiso enseñar. Dar con lo que Dios quiso decir. Si tú quieres acompañarnos a partir de la próxima semana, vamos a ver algunas reglas de cómo interpretar la Biblia, ¿ok? Para que nos acompañes con tu Biblia, con libreta, con lápiz. Y vamos a estudiar la Biblia, hermano. Si tú no la has estudiado, no esperes hasta la otra semana. Agárrala hoy, empieza a leer hoy. Oye, ¿y quién me la va a explicar? Acuérdate de este, grábatelo. Primera de Juan 2:27. El Espíritu Santo quiere ser tu maestro. Todo aquel que dice, no, es que necesitas a alguien, necesitas que yo te la enseñe, necesitas que venir aquí a la iglesia. Es una mentira. Primera de Juan 2:27. No necesitas que nadie te la enseñe. La unción misma te la quiere enseñar. Te esperamos el próximo jueves y Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. XEMR